Muy buenos días. Esta reunión cuatrimestral de la Federación Centro Occidente de Pediatría conlleva pues la actualización médica a la cual estamos acostumbrados médicamente. Como médicos estamos inmersos en todo ello y pues con esto quisiera establecer mi reconocimiento y agradecimiento a dos personas que son los principalmente involucrados, la doctora Berenice Mercado Villegas, presidente de la Federación Centro Occidente de Pediatría, y el doctor Uciel Ochoa, presidente del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí, quien lleva todo prácticamente el peso de esta reunión. Con una imagen de lo que es mi estado, mi universidad, donde estuve elaborando buen tiempo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, comenzamos esta plática. Una plática que no va a estar tan complicada en función de lo que se va a manejar. ¿Qué sucede con todo ello? O sea, tenemos una situación formal en que los pediatras prácticamente vivimos de las situaciones de estar viendo enfermos de tipo respiratorio y de tipo digestivo. O sea, en alguna época en el Hospital Central en San Luis Potosí, un quirúrgico me dijo, es que ustedes los pediatras nada más saben quitar mocos y curar cacas aguadas. Bueno, si así lo hiciéramos, entonces estaríamos salvando millones de vidas en todo el mundo, dado que este tipo de problemas son los que vemos frecuentemente. Esto es una de las principales situaciones que vemos a nivel de un consultorio, y un consultorio es de cotidiano, tan cotidiano que nos vamos a enfrentar a muchas cosas relacionadas a la situación médica y a la situación de manejo médico, tanto para diagnóstico como para tratamiento. Estas situaciones donde lo que manejamos para estos problemas ya no lo vemos tan comúnmente, ya es un poquito más infrecuente encontrarnos con estas situaciones en patología, lamentablemente, que terminaban. Y gracias a la vacunación, que se ha avanzado en muchos campos de la vacunación para específicamente evitar este tipo de problemas, los vemos frecuentemente. Esto es el caso de una neuroinfección por neumococo que terminó en patología y que afortunadamente por la vacuna estamos viendo menos frecuentemente. Situaciones a nivel pulmonar como complicaciones de un proceso respiratorio alto que muchas de las veces nos encontramos con el hecho de que no se le dio mucha importancia, era la triste realidad. ¿Qué hay con algunas otras situaciones donde mucho era el problema infeccioso, pero también iba asociado a alguna situación de tipo alérgico, para la cual tendríamos que tomar en cuenta siempre, eternamente, este problema? ¿Por qué? Porque terminaban con estas mastoiditis coalescentes los pacientes. Hoy todavía nos enfrentamos a situaciones críticas de este tipo, pero bueno, si yo dijera que este paciente tiene 8 meses y que le drenamos 20 mililitros de secreción purulenta de mastoides, pues obviamente algo estuvo mal manejado en ese sitio. Mencionar respiratorio alto es llegar hasta bronquios, y meternos hasta bronquios implicaría, bueno, hacer todo un seminario formal de unas 8 horas para poder cubrirlo. Nos vamos a centrar un poquito a lo que es respiratorio alto, la parte de nariz, nasofaringe, amígdalas, en donde pues es lo más común que llegamos a ver. Aquellos que llegaron a ver adenoiditis o que llegaron a ver epiglotitis o que llegaron a ver, sabemos que son infrecuentes para todo lo que manejamos. Pero bueno, los más habituales son desde el resfriado común. ¿Quién no ha tenido un resfriado común en este mundo? Es un punto donde volteamos y decimos, ahí está, es lo ordinario, es lo frecuente, es lo común, pero también al mismo tiempo debemos de tomar en cuenta que casi por definición un resfriado común es de causa viral. Entonces, como consecuencia, prácticamente autolimitado. De lo que vemos en la lista de abajo de algunos de los virus que participan en este tipo de problemas, triste, pero lo seguimos viendo, SARS-CoV-2 está participando en este tipo de situación. Tenemos hoy un problema grave para distinguir entre SARS-CoV-2 y todo lo que llamábamos resfriados ordinarios.
En el paciente pediátrico, una de las manifestaciones puede ser esta, resfriado común aparentemente, mientras que sea el virus causal de la COVID. En estas situaciones, pues prácticamente tendríamos que basarnos en situaciones epidemiológicas para valorar el riesgo potencial. Afortunadamente el invierno ya está pasando en este momento y pues nos enfrentamos al hecho de que, bueno, todos estos virus como tales van a participar. Vean ustedes dentro de lo que se describe históricamente sobre el punto de la presentación más frecuente en la época del año o en los meses del año que entran. Rinovirus prácticamente desde septiembre y luego nos seguimos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, todo lo que corresponde a la época fría de nuestros estados en la parte norte del hemisferio del mundo. Entonces nos enfrentamos a estas situaciones, pero también tenemos otros agentes causales como Coxsackie virus, que son los enterovirus, que todo el año nos están dando problema, sobre todo en verano. ¿Qué hay con la rinofaringitis? Los mecanismos de transmisión son los mismos que hemos manejado durante mucho tiempo para este tipo de condiciones. Las manifestaciones clínicas todos las conocemos, todos las hemos visto, las hemos valorado. Sin embargo, hay gente que menciona todavía hoy en día que el hecho de que un paciente tenga tos no implica que deje de ser rinofaringitis ordinaria. Esto es uno de los puntos donde sí debemos de resaltar, porque muchas de las veces, tanto en el abordaje diagnóstico como terapéutico, nos enfrentamos con el hecho de que a estos pacientes con tos se les empieza a manejar antimicrobiano. ¿Qué pasa con la evolución en función del resfriado común? Históricamente decíamos, un resfriado común dura 3 días y se acabó la historia. Si dura más de 3 días, pues nos enfrentamos al hecho de una posible complicación o que no estemos estableciendo un diagnóstico. No tanto, estamos hablando de 10 días en promedio para lo que son las diferentes manifestaciones clínicas, de acuerdo a cómo lo reporta PAPAS. Las complicaciones, pues ese es el riesgo. Un resfriado común, si se autolimita en la mayor parte de los casos, tendremos que considerarlas, incluso algunas graves como es la neumonía o graves como es la neuroinfección, que llevan al deceso de muchos de estos pacientes. Una de las cosas que siempre se ha mencionado, y este es uno de los problemas con los que nos enfrentamos con las mamás o las abuelitas de los niños, donde dicen, oiga doctor, ya trae el moco verde, ahora sí trae infección, denle un tratamiento. Consideran que el virus no es un agente infeccioso, pero bueno, el color del moco que presenta el paciente en la rinofaringitis se relaciona básicamente con la cantidad de polimorfonucleares. Y ojo, hay que resaltar esto, nunca va de acuerdo a la positividad con los cultivos bacterianos, es decir, no quiere decir bacteria agregada. La evolución natural del moco va desde ser hialino, blanco, blanco amarillento, hasta terminar en el moco verde que se va espesando y terminar en el moco ordinariamente seco que valoramos en los pacientes. Es común también, esto es otro de los puntos a resaltar, un paciente puede tener, de los que más vemos, menores de 6 años de edad, entre 6 y 8 episodios por año de un cuadro de rinofaringitis. Entre más edad presentan los pacientes, va disminuyendo la frecuencia de enfermedades. Por eso dice uno, el paciente llegó a los 4 años, a los 6 años de edad y ya casi no se enferma. Y lo que se enferma es un problema muy transitorio. Sí debemos de resaltarlo con las mamás que nos están insistiendo en que es muy común el cuadro. Ahora, a este tipo de pacientes agréguenle 30% de veces más episodios infecciosos o episodios cuadros respiratorios altos secundarios cuando tienen problemas de tipo alérgico. Y todavía más, el niño que acude a guardería, kinder, es el que más frecuentemente se va a estar enfrentando a estos contagios. Entonces, consideraríamos normales como tener, esperados más que normales, entre 6 y 12 o 13 cuadros al año respiratorios altos, lo cual no sale de lo esperado para estos pacientes. ¿Qué pasa? Muchos pueden complicarse y tener este tipo de situaciones que ya no queremos ver, tanto problemas virales como problemas bacterianos en este tipo de situación.
hay que marcar algunos puntos clave como es la rinitis alérgica. Se habla a veces de que los 30% de la población, sobre todo en áreas semidesérticas como es San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, estamos con estas condiciones de encontrarnos con este tipo de problemas de tipo alérgico. Es un punto clave remarcar que el paciente que tiene estornudos en salva, que presenta pliegue de Denny Morgan, surco nasogeniano acentuado, que frecuentemente tiene ojeras, las mamás dicen es porque no durmió bien. Sin embargo, son estigmas alérgicos que debemos de tener presentes eternamente. La presencia de un cuerpo extraño, y quién de niño nos introdujo un frijol, un maíz o alguna otra cuestión, hasta papel de baño, que se quedaron algunos fragmentos, pues condiciona la presencia de rinorrea purulenta, casi siempre unilateral, aunque me tocó en una ocasión ver una hija de médico que de los dos lados tenía 15 centímetros de papel de baño en cada fosa nasal. Y nunca olvidemos la fase catarral de las enfermedades. ¿Qué pasó con esa epidemia que tuvimos hace un par de años de sarampión a nivel nacional? 180, 190 casos que tuvimos, todos comenzaron como un resfriado común. Esas son las manifestaciones iniciales de la enfermedad. Aquí, esta diapositiva va sobre la base de qué es lo que vamos a hablar en función de tratamiento. Nos enfrentamos con muchas condiciones sobre la base de establecer una terapia formal. Hidratación, es lo que todos decimos, debe de estar tomando muchos líquidos. ¿Para qué? Para aflojar secreciones, y esto es algo bien establecido para nuestros pacientes. De hecho, es una de las pautas principales de tratamiento para ellos. Ahora, si recordamos a las abuelitas cuando decían es que te voy a dar tu té de manzanilla con miel de abeja, con ajo, con cebolla, con lo que sea, pero eran líquidos calientes lo que se manejaba. Esto está bien demostrado ya, hasta la capacidad de mover el moco en la vía respiratoria alta, y se habla de que si un paciente está en un ambiente frío, aunque esté muy bien hidratado, el moco se le mueve a 4 milímetros por hora. Cuando tomamos líquidos calientes nos enfrentamos al hecho de que van hasta 8 milímetros por hora el desplazamiento de ese moco. Entonces, bueno, debemos de tener presente que no todos los remedios de abuelita son inadecuados. Hay algunos que todavía se siguen recomendando y que están fundamentados en evaluaciones formales. El reposo como parte necesaria para cualquier otro tipo de problema. Nos enfrentamos también con la limpieza nasal. La nariz debe estar siendo limpiada de cualquier manera, pero ahí es donde entramos en el terreno de decir, nos metemos en el contexto de aplicar solución salina isotónica o algunas veces solución salina hipertónica o algunas otras veces estas soluciones con lubricantes nasales para que no se reseque la nariz y haya epistaxis. También esto debemos de considerarlo y está bien establecido. Pero ojo, no debemos de manejar líquidos potencialmente contaminados. ¿Por qué? Porque a veces dice uno del agua de la llave. ¿Cuánta gente normalmente a la hora de estarse bañando toma agua y se la aplica un poco en la nariz para limpiarse la nariz? ¿Cuál es el riesgo de este tipo de situación? Hasta la posibilidad de tener amibiasis con las amibas de vida libre. Hay casos descritos para esta situación, por lo cual podríamos tener una amiba de vida libre que entrara por nariz, pasara por lámina cribosa y terminara con el finalmente fallecimiento del paciente. Antipiréticos, analgésicos, que es lo que sí se recomienda ordinariamente. Hablamos de paracetamol, hablamos de ibuprofeno hoy en día. Ya quedaron descartadas aquellas historias de la nimesulida, que también es uno de los fármacos que funcionaba bien para el control térmico, pero bueno, por reportes que se manejaron, sobre todo en paciente de tercera edad que usaba nimesulida crónica, quedó descartada del arsenal terapéutico en nuestro país. Ahora, con mayúsculas, antihistamínicos, no. La loratadina es uno de los fármacos más utilizados hoy en día en el manejo de un resfriado común.
la loratadina, cualquier otro antihistamínico, además de resecar moco e impedir en cierta forma su eliminación, nos estamos contradiciendo en la actividad terapéutica de los pacientes con resfriado común. Tenemos la situación de que necesitamos, con un mecanismo de defensa que es la rinorrea, eliminar gérmenes, eliminar virus, eliminar moco, y si lo espesamos ese moco y se queda estancado, estamos hablando de más factibilidad de complicaciones. Por tanto, loratadina queda excluida completamente del resfriado común, limitándola solamente a aquellos pacientes con procesos de tipo alérgico que incluso no tienen resfriado común. El uso de vasoconstrictores tópicos, llámese oximetazolina, nafasolina, también son de los puntos a veces controvertidos sobre si se usa o no se usa, pero hay rinólogos formales que la recomiendan para evitar una congestión tanto del meato sinusal como una disfunción de la trompa de Eustaquio y que conlleva a complicaciones. Todo lo demás, hablar de antibióticos, está ahí algunos memes de que la ceftriaxona, la fiebre no es un signo que indique ceftriaxona para manejo de los pacientes. No, el antibiótico no es profiláctico, el antibiótico debe ser terapéutico siempre. El manejo de antivirales para la mayor parte de los virus que nos están causando resfriado común, y esto, rinovirus, es más del 50% de la causa de resfriado común, nos enfrentamos que no hay antivirales específicos. La vitamina C, tan peleada con su jugo de naranja, su agua de limón, todo lo que eternamente se ha manejado, hay varios estudios donde se demuestra que no hay ni beneficio ni maleficio. O sea, tiene la ventaja de que es manejo seguro para los pacientes. Démosle agua de limón, démosle agua de naranja, agua de piña, cualquier cosa con citratos finalmente nos vendrá en beneficio. La pseudoefedrina fue eliminada y ojo que la pseudoefedrina era indicada en pacientes sobre todo con fondo alérgico, pero hoy se maneja fenilefrina. ¿Qué tenemos para todo esto? Finalmente es terapia de soporte para los pacientes. Agua, antipiréticos, analgésicos, es lo único que deberíamos de manejar. Tenemos la situación en ordinario, todo lo que llamamos productos OTC. El producto OTC es un producto que se vende en mostrador. Y en mostrador nos vamos a enfrentar al hecho de que, pues es el que quiere, llega y lo compra. Para este tipo de condiciones, pues debemos de considerar siempre que son fármacos que tienen antihistamínicos, descongestivos, antitusivos, expectorantes, colíticos, antipiréticos o analgésicos, y además de esto, en combinaciones variables de todo esto. Es la polifarmacia que estamos indicando en nuestros pacientes. Malo porque las mamás lo recogen de cualquier mostrador y lo empiezan a dosificar de acuerdo a cómo sienten o les late o como venía en la cajita. Pero cuando no ven un efecto esperado, vuelven a repetir dosis, y esta es una de las causas de intoxicación frecuentes hoy en pediatría. Como son diferentes fármacos, no se puede llevar a cabo una completa estructuración de la dosis que manejemos en cada paciente. Por tanto, son fármacos, aunque aquí me esté echando en contra la industria farmacéutica, son fármacos que no deberían de manejarse más que en mayores. Estamos hablando de mayores de 12 años de edad, tal vez, si es que los pretendemos manejar. El uso de muchos de estos fármacos también en pacientes pediátricos, sobre todo menores de 6 años de edad, conlleva datos de toxicidad o sedación importante o el efecto paradójico, sobre todo de los antihistamínicos. Como ven aquí en esta gráfica, nos enfrentamos con analgésicos, antipiréticos, y para mayores de 12 años de edad ya empezamos a manejar algunas otras opciones. Lo no aprobado en este tipo de problemas son antibióticos. Un virus no se muere con ceftriaxona. Antihistamínicos
tampoco deben de ser utilizados. Los corticoides nasales, estamos hablando de un proceso agudo, un proceso causado por virus, entonces también deberían de quedar fuera porque ya se han hecho trabajos demostrando que no tiene un efecto benéfico para estos pacientes. Los expectorantes como la guaifenesina o los mucolíticos como la acetilcisteína, finalmente la acetilcisteína aumenta la cantidad de moco y pueden conducir en ese moco excesivo a un espasmo bronquial y además ser causales de fiebre. Los broncodilatadores que no son activos en niños no asmáticos y no se recomienda porque tienen muchas veces de las contradicciones. Llámese salbutamol. La taquicardia secundaria al salbutamol es parte que debemos de considerar para todos estos pacientes. Y más que la mamá dice, si al niño le sirvió, también a mí. Resulta que la madre es hipertensa y entonces tiene una crisis hipertensiva secundaria al manejo de salbutamol. La vitamina C, como ya mencionaba, bueno, es algo sabroso, agradable, finalmente es segura, pero no tiene ninguna utilidad. El manejo de zinc tiene eventos adversos secundarios y pues resultados poco claros. Algunas otras cosas como la equinacia purpúrea, pelargonium siloides, sidoides, también participan en ello. Y sí quise resaltar alguna referencia para lo que era la situación de homeopatía. Yo respeto a los homeópatas en muchas de las cosas que tienen, pero una evaluación Cochrane menciona que finalmente no tiene mayor beneficio en el resfriado común. Medidas terapéutico-preventivas, pues dicen, ya no voy a ir a la escuela. Hoy en día por SARS-CoV-2 nos vamos a enfrentar con el hecho de que no va a ir a la escuela. Sí, el paciente está contagiando desde antes de que empiece con manifestaciones clínicas, hasta 4 o 5 días después. Entonces, muy discutible el hecho de separarlo de alguna escuela. El manejar la higiene. La pandemia de influenza nos llevó a una situación en 2009 favorable. Una de las grandes ventajas de la influenza en ese entonces nos enseñó a lavarnos las manos y secundariamente hasta disminuimos la cantidad de diarreas que había para ese entonces en el mundo. ¿Por qué? Porque aprendimos a lavarnos las manos y eso es algo que no debemos dejar fuera. La descontaminación ambiental, ahí entramos en problemas como si funciona o no funciona, también bien demostrado igual en SARS-CoV-2, no disminuye realmente la probabilidad de contagio y también a través de fomites es menos frecuente, sobre todo SARS-CoV-2, muchísimo menos frecuente. Así que llámele tapetes sanitizantes, aunque la palabra sea incorrecta, tapetes sanitizantes, desinfectar el ambiente, andar como los cazafantasmas repartiendo una nube de desinfectante, tampoco ha funcionado ni ha demostrado utilidad. Para los ordinarios virus causales de esto no hay vacunas disponibles, a excepción de influenza, que hoy en día diríamos toda la población debería estar recibiendo, mayores de 6 meses de edad, todos deberíamos de recibir la vacuna influenza para manejar idealmente la vacuna tetravalente. Algunas cosas específicas para sincicial respiratorio, esto es otro de los puntos, pero el manejo del ajo tan difundido por todos lados, porque esto es lo que vemos en consultorio. ¿Ya le dice usted de ajo, doctor? Pues bueno, señora, por eso ni yo me le voy a acercar. La vitamina D tampoco funciona. Y los probióticos hoy en día están hablando de poca calidad de evidencia a favor. Cuando el proceso respiratorio, rinofaringitis ordinaria, se complica, pasamos a lo que es una de tantas, la otitis media, que ya tiene su clasificación, esto está bien definido. Estamos hablando de los gérmenes eternamente, neumococo, moraxella y hemófilos no tipificables. Para neumococo sí tenemos vacuna y es el más frecuente causal de todo este tipo de cosas. Las manifestaciones clínicas. El dato pivote de otitis media es otalgia. El dato pivote de perforación timpánica es otorrea cero purulenta. Esta es una de las cosas que hay. Y la fiebre, cuando se presenta ya la perforación, cede el dolor y cede la fiebre en este tipo de pacientes. Pero, bueno, sí debemos de pensar que de la mitad a un tercio de los resfriados comunes se pueden complicar con otitis media. Ojo,
porque también esta se autolimita. Muchas de las veces al fluidificar secreciones refuncionalizamos trompa de Eustaquio y esto hace que se autolimite el proceso de oído medio. Pero si el paciente ya tiene oído con dolor, es un paciente que debemos de tratar. Tenemos que manejar la situación de que si bien 2/3 de los problemas de otitis media son con agregado bacteriano, tendríamos que estar pensando en el manejo de antimicrobianos. Seguimos en lo mismo, el manejo de antimicrobianos que nos cubra este tipo de gérmenes. Estos son los pacientes que no nos gusta ver. ¿Por qué? Porque significa que ya llegó tranquilo el paciente, escurriendo secreción purulenta y que a la hora de hacer, bueno, los otorrinos son los que tienen todo lo necesario para esto, un aspirado de ese oído externo para visualizar la lesión. Ahí está la perforación timpánica, eso es algo que ya no deberíamos de manejar en esto. Y tal vez cuando nos habla angustiada la madre, doctor, mi niño está gritando como loco, como que le duele a ratitos el oído, inmediatamente empezar con la descongestión de trompa de Eustaquio para tratar de equilibrar presiones. Llámese maniobra de Valsalva para oído, llámese el masticar chicle, llámese el bostezar, estar tomando líquidos para establecer una mejor ventilación de ese oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Y el problema de senos, hablamos de senos maxilares, senos etmoidales, la mayor parte de las veces en los pacientes pequeños, de acuerdo a la edad en que se esté presentando el problema, pues podríamos hablar de que tal vez los frontales, hay gente que nunca los desarrollamos y se quedaron hipoplásicos. Pero hablar de una complicación a nivel sinusal, también ahí tenemos el mismo problema, los mismos condicionantes que para una otitis media, llámese proceso alérgico o llámese proceso bacteriano. Nos enfrentamos a ello como tal. Los gérmenes, que son los mismos, también en esto los estamos contemplando. Clínicamente la sinusitis, entre 6 y 13% de los resfriados comunes se complican con sinusitis, aunque pudiéramos decir que todos los resfriados comunes involucran senos. También esto es una realidad, pero no que tenga repercusión clínica como para dar tratamiento asociado. Y bueno, hay puntos clave, el dolor retroocular en los cambios de posición al agacharse el paciente, son datos importantes. Pero cuando vemos una descarga de moco retronasal, pues en fin, estamos esperando que hay una gran cantidad de moco atrapado arriba que requiere ser eliminado y nos orienta mucho al diagnóstico de sinusitis. El edema palpebral nos habla de matutino, sobre todo, nos habla de una sinusitis de tipo etmoidal. Es decir, ahí tenemos las palabras clave para evaluar en cuanto a diagnóstico a estos pacientes. ¿Podríamos hacer evaluación radiológica? Bueno, hay otorrinolaringólogos que dicen solo a través de una tomografía. No vamos a hacer tomografías para sinusitis agudas. Las complicaciones también, es decir, todos estos procesos que pueden llevarnos incluso a la muerte de los pacientes son cosas que debemos de tener presente, por lo cual debemos de manejar a ellos para que no progrese el proceso. Eliminar la infección, como muchas de las veces en sinusitis específicamente, fluidificando secreciones y descongestionando meato sinusal. Con esto podríamos tener una buena parte de la sinusitis eliminadas. Drenar material acumulado fluidificando moco o limpiando la nariz con solución salina isotónica, evitando complicaciones y secuelas. Estos son los pacientes que no nos gusta ver. Una pansinusitis que llevó incluso a daño de tipo neurológico por compresión a la hora que penetró a cráneo, la lesión por erosión de los senos frontales estuvo lesionando a cráneo y generó un empiema epidural. Son cosas donde no queremos ver y esta niña tuvo meses de evolución sin recibir el diagnóstico formal, sin recibir el tratamiento normal. Y en esta cuestión, en estos par de minutos que me quedan, de hacer mención básicamente de un problema como es la faringoamigdalitis. Nos enfrentamos con el hecho de que lo primero que pensamos es Streptococcus pyogenes. Aquí tenemos la situación, pero también tenemos enterovirus
y que causa una faringitis con estomatitis posterior, la herpangina, Coxsackie virus, el virus de Epstein-Barr, que causa mononucleosis infecciosa, el herpes simple, que se asocia muchas de las veces a una gingivoestomatitis, o adenovirus, que puede ser indistinguible clínicamente del Streptococcus pyogenes, a excepción de que no da tanto puntillo petequial. Estos son los datos que normalmente se menciona que deben de considerarse en el paciente para hacer diagnóstico de infección por Streptococcus pyogenes, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. La edad del paciente que sea mayor de 3 años, fiebre alta, ese puntillo petequial en paladar blando, el exudado purulento amigdalino, adenopatía cervical y puede haber secundario dolor abdominal, mioartralgias de inicio súbito, etcétera. ¿Qué tenemos hoy en día para hacer diagnóstico? Pues varias cuestiones, hasta prueba de diagnóstico rápido como el RAT. Esto son situaciones donde decimos, bueno, para una faringoamigdalitis el paciente lo va a hacer, vamos a darle una evaluación completa, pues tendríamos que pensar hasta en diagnóstico molecular por PCR. Sin embargo, obviamente en función de tiempo y en función de costos, normalmente no se va a hacer. Nos basamos en el estetoscopio, en el abatelenguas y en la lámpara que tenemos para ver a nuestros pacientes. Una faringoamigdalitis se puede complicar con todo lo que gusten y las que pasan a ser urgencias quirúrgicas como el absceso de cuello o el absceso periamigdalino son los que tenemos que ver de inmediato. Una amígdala, más bien la amigdalitis, que tiene crecimiento unilateral importante, rápido y súbito, tiene que ser considerado como absceso periamigdalino. Son los datos clínicos que vemos en estos pacientes. Es a veces evidente lo que tenemos enfrente, aunque debemos de pensar que si no es Streptococcus pyogenes puede ser adenovirus. Y las complicaciones, la fiebre escarlatina en diferentes fases, fase de eritema marginado, fase eritematosa, son puntos que debemos de tener, hasta descamación o incluso fascitis necrosante secundario al proceso amigdalino, celulitis asociadas y todo esto. Hay muchas causas de faringoamigdalitis. Si bien Streptococcus beta hemolítico del grupo A es una de las formales, hoy en día incluso SARS-CoV-2. Es nuestro problema con esta enfermedad porque no tenemos más que situaciones donde consideremos. La imagen que se ve con esa lesión de tipo blanquecina amarillenta en amígdala bien delimitada es un virus de Epstein-Barr. El individuo que nos llega con adenomegalias grandes, así marcadas, puede ser Epstein-Barr. Y bueno, la difteria, que todavía en algunas, tristemente, algunos estados de nuestro país la ven, esto es una de las cosas que debería ser prevenida por la vacunación. La tosferina, otro de los procesos que tenemos aquí en este mundo, no queremos ver más tosferina. Y ojo, porque en todo el mundo está aumentando. Problemas como enfermedades que empiezan con faringitis o rinofaringitis, como es el caso del sarampión. Tenemos brotes epidémicos y esto, sobre todo si no estamos vacunando como corresponde a la población, vamos a tener todas estas enfermedades nuevamente. En cuanto a abordaje clínico, la mitad de los procesos respiratorios altos es resfriado común. No le vamos a hacer gran cosa. La otalgia es un dato de otitis, la descarga retronasal de moco, edema palpebral, cefalea frontal, es dato de sinusitis. Entonces, bueno, tenemos que considerar para la faringoamigdalitis los datos que ya mencionamos. Y la terapia con agua y líquidos calientitos, ahora sí me voy a escuchar muy mal, de acuerdo a como alguien mencionó por ahí que los resfriados comunes, no hablo de SARS-CoV-2, ojo, como ya se hizo mención formal de un funcionario. El resfriado común con agua, líquidos calientes y paracetamol puede regularse, pero debemos enseñarle a la gente cómo manejar esto y hacerlos conscientes desde que el proceso no necesita antibióticos. La otitis media, descongestivos tópicos, mucolítico, antibiótico, ahí sí, por la probabilidad de perforación timpánica. Y la sinusitis, gran parte de los individuos que hoy manejan sinusitis, rinólogos formalmente,
no recomiendan antimicrobiano a menos que haya persistencia del problema. Las faringoamigdalitis, si es estreptococo piógenes, antibiótico, 10 días de cobertura. Terapias de 5 días no sirven, terapias de 7 días no sirven. Y de los virus, herpes es uno de los que sí podríamos manejar, o en el caso de los adolescentes, donde podemos llegar a encontrar Neisseria gonorrhoeae, el manejo antimicrobiano correspondiente. Es tal vez de lo más complejo que podríamos pensar para estos procesos, por lo cual debemos de tener en cuenta que pues a veces hasta consensos médicos tenemos para poder tratar de llegar a un fondo formal. Nunca olvidemos que las vacunas nos han salvado millones de vidas. Después del agua potable, el manejo de vacunas es lo que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. El último caso de viruela, Ali Maoun Mali, que fue, además de esto, un individuo que se escapaba de la vacunación, luego le dio viruela, luego se convirtió a la provacunación y después de esto tuvo nuevamente viruela, afortunadamente una forma leve, después porque andaba vacunando por las comunidades de África. Y ya saben que caminar 40 kilómetros diarios no es nada sencillo. Una imagen de lo que conocemos como Cerro del Muerto en Aguascalientes, algo que yo quiero mucho, mi estado. Cuidémonos para volvernos a saludar. SARS-CoV-2 no va a acabar, no va a desaparecer hasta donde va a establecerse como una situación, como dicen, endémica. Esto quiere decir que continuamente vamos a tener SARS-CoV-2. Vacuna de SARS-CoV-2, el manejo del cubrebocas, distancia e higiene de las manos es lo que debemos de tener presente para todo ello. Muchas gracias. Con esto concluyo mi presentación.